el análisis de Spinoza sobre la infancia de Jesús Nueva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sabemos tan poco sobre los primeros años de vida de Jesús? ¿No te parece extraño que los evangelios guarden un profundo silencio sobre la infancia y adolescencia de quien sería la figura más influyente de la historia? ¿Y si te dijera que uno de los filósofos más brillantes de todos los tiempos ya había detectado esta anomalía hace más de 350 años? En las calles de Ámsterdam del siglo XVII, un joven de origen judío portugués se atrevió a cuestionar lo que nadie se atrevía a mencionar. Su nombre era Baruch Spinoza, y su análisis revolucionario de las escrituras cambiaría para siempre la forma en que entendemos los textos sagrados. ¿De dónde nos estás viendo hoy? ¿Es de día o de noche en tu país mientras exploras estas fascinantes ideas con nosotros? Déjanos saber en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas y a qué hora estás viendo este video. Prepárate para un viaje intelectual que desafiará todo lo que creías saber sobre los evangelios y la construcción de la figura de Jesús. Y si al final sientes que tu mente se ha expandido con este conocimiento, comparte este video con algún amigo que aprecie las ideas que desafían lo establecido, porque la verdad, como decía el propio Spinoza, solo puede fortalecerse a través del escrutinio de la razón. El filósofo excomulgado, Ámsterdam, 1632. En el seno de una próspera comunidad de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición en Portugal, nace un niño que cambiaría el curso del pensamiento occidental. Baruch Spinoza mostró desde temprana edad una inteligencia extraordinaria. Dominaba el hebreo, estudiaba los textos sagrados con fervor y absorbía conocimientos de matemáticas, física y filosofía como una esponja. ¿Quién podría imaginar que este niño prodigio se convertiría en uno de los pensadores más radicales de su tiempo? ¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita para que una persona rompa con todas las tradiciones en las que fue criado? ¿Cuánto valor requiere cuestionar las verdades absolutas de tu propia comunidad? Spinoza lo hizo y pagó un precio terrible por ello. El 27 de julio de 1656, con apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el Jerem, la excomunión más severa posible. El documento, conservado hasta nuestros días, es estremecedor en su dureza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le proporcione ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie lea ningún tratado hecho o escrito por él. ¿Puedes imaginar el impacto que estas palabras debieron tener en un joven brillante y sensible? El dolor de ser rechazado completamente por la comunidad que representaba su identidad y su historia. Sin embargo, esta ruptura radical liberó a Spinoza para desarrollar un sistema filosófico completamente nuevo, sin las restricciones del dogma religioso. Lejos de hundirse en la amargura, Spinoza se ganó la vida como pulidor de lentes mientras desarrollaba uno de los sistemas filosóficos más revolucionarios de la historia. Vivió con extrema sencillez, rechazando posiciones académicas prestigiosas para mantener su libertad intelectual. ¿No es fascinante que un hombre que vivió con tanta modestia haya producido ideas tan monumentales? Su obra cumbre en el análisis religioso, el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, causó un escándalo inmediato. Era el primer análisis sistemático y racional de la Biblia como texto histórico, no como palabra divina infalible. ¿Comprendes la osadía que esto representaba en el siglo XVII? Incluso los pensadores más progresistas de la época se escandalizaron. El libro fue prohibido casi inmediatamente por las autoridades, calificado como obra forjada en el infierno por un judío renegado en colaboración con el diablo. ¿Qué había en este texto que resultaba tan amenazador para el orden establecido? Simple. Spinoza proponía que la Biblia debía ser analizada como cualquier otro documento histórico, utilizando la razón y la evidencia, no la fe ciega.
Sostenía que las Escrituras eran obras humanas, influenciadas por el contexto histórico y político de quienes las escribieron. Y lo más revolucionario, afirmaba que la verdadera palabra de Dios no se encontraba en un libro, sino en las leyes de la naturaleza, accesibles a través de la razón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas ideas son tan poderosas que las autoridades buscan suprimirlas a toda costa? El análisis que Spinoza hizo de la Biblia era precisamente una de esas ideas revolucionarias que amenazaban los fundamentos mismos del poder religioso y político de su época. Los evangelios bajo la lupa de la razón. Las personas que ignoran las verdaderas causas de las cosas confunden todo y sin la menor repugnancia mental imaginan tanto árboles que hablan como hombres que nacen de piedras. Esta frase de Spinoza resume perfectamente su aproximación a los textos bíblicos. Para él, la razón humana era la única herramienta confiable para distinguir entre la verdad y la superstición. ¿Has notado alguna vez las contradicciones entre los diferentes evangelios? Probablemente sí, pero quizás las has ignorado por respeto o por tradición. Spinoza no tuvo ese reparo. Con meticulosidad científica, analizó cada contradicción, cada inconsistencia y cada silencio en los textos sagrados. Tomemos, por ejemplo, las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas. ¿Te has fijado que son completamente diferentes? Mientras Mateo traza la línea desde Abraham hasta José a través de 28 generaciones, Lucas enumera 41 generaciones, muchas de ellas con nombres distintos. ¿Cómo pueden ambas ser correctas? Para Spinoza, esta era una evidencia clara de que los evangelios no eran reportes históricos objetivos, sino construcciones teológicas con propósitos específicos. ¿Y qué hay de los relatos del nacimiento? Mateo nos cuenta sobre los magos de Oriente y la huida a Egipto, mientras que Lucas habla de pastores y un pesebre. Ninguno menciona los elementos del otro. No es extraño que eventos tan trascendentales sean reportados de manera tan fragmentaria y contradictoria, pero las contradicciones, aunque reveladoras, no fueron lo que más llamó la atención de Spinoza. Fue el silencio. El ensordecedor silencio sobre la infancia y juventud de Jesús, lo que le resultó más significativo. Como veremos a continuación, estos silencios estratégicos le revelaron algo mucho más profundo sobre la construcción de la figura mesiánica. Spinoza desarrolló un método hermenéutico revolucionario para su época. Primero, insistía en conocer con precisión el idioma original de los textos, consciente de que las traducciones pueden distorsionar significados. Luego, demandaba conocer quién escribió cada texto, cuándo y para quién. ¿Sabías que ninguno de los evangelios fue escrito por testigos directos de los eventos que narran? Todos fueron compuestos décadas después de la muerte de Jesús por autores que nunca lo conocieron personalmente. Conocer la vida de los autores de cada libro, cuál fue su propósito, en qué ocasión, tiempo, para quién y en qué lengua escribieron, insistía Spinoza. Este método, que hoy nos parece obvio en los estudios literarios e históricos, era revolucionario cuando se aplicaba a textos considerados sagrados e inspirados directamente por Dios. ¿Te has preguntado por qué los evangelios fueron escritos tan tardíamente? El más antiguo, Marcos, se redactó alrededor del año 70 de Cristo, unos 40 años después de la crucifixión. Mateo y Lucas aparecieron entre el 80-90 de Cristo y Juan cerca del año 100 de Cristo. Para Spinoza, este lapso era crucial. Significaba que los evangelios reflejaban las creencias de las comunidades cristianas primitivas, no necesariamente los hechos históricos tal como ocurrieron. Además, Spinoza cuestionó audazmente la autoría tradicional de los evangelios. ¿Sabías que los nombres Mateo, Marcos, Lucas y Juan no aparecen dentro de los textos mismos? Estas atribuciones fueron añadidas posteriormente, basadas en tradiciones orales. Para Spinoza, esta era otra evidencia de que los evangelios debían ser tratados como documentos históricos complejos, no como reportes directos e infalibles.
¿Has notado cómo las verdades incómodas suelen ser las más resistidas? El análisis racional de Spinoza sobre los evangelios era precisamente ese tipo de verdad que nadie quería escuchar en el siglo XVII. Y quizás, siendo honestos, sigue incomodando a muchos en nuestro tiempo. El gran silencio, la infancia ausente. ¿Qué sabemos realmente sobre la infancia de Jesús? Si intentas responder esta pregunta basándote únicamente en los evangelios canónicos, te encontrarás con un panorama sorprendentemente escaso de información. Mateo nos cuenta sobre el nacimiento, la visita de los magos, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Lucas menciona el nacimiento, la presentación en el templo y un único episodio cuando Jesús tiene 12 años y asombra a los doctores de la ley con su sabiduría. Y después, silencio. Un silencio que se extiende por aproximadamente 18 años, hasta que reencontramos a Jesús como un adulto de unos 30 años iniciando su ministerio. ¿No te parece extraño este vacío narrativo? Spinoza ciertamente lo encontró revelador. ¿Cómo es posible que no sepamos absolutamente nada sobre la adolescencia y juventud temprana del personaje más importante del cristianismo? ¿Dónde estudió? ¿Cómo desarrolló su extraordinaria comprensión de las Escrituras? ¿Tuvo amigos? ¿Experimentó las alegrías y tribulaciones normales de la juventud? La situación se vuelve aún más intrigante cuando consideramos que dos evangelios, Marcos y Juan, ni siquiera mencionan el nacimiento o cualquier aspecto de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Marcos, considerado el evangelio más antiguo, comienza directamente con el bautismo de Jesús adulto. Juan, el más tardío y teológico, inicia con una elaborada declaración sobre el Verbo eterno que se hace carne, pero sin detalles biográficos sobre su infancia. Para Spinoza, estos silencios no eran casuales, sino estratégicos. Representaban una decisión consciente de los evangelistas. Pero ¿por qué omitir información sobre años tan formativos? La respuesta de Spinoza es tan simple como provocadora, porque una infancia y adolescencia normales, humanas, con dudas, aprendizajes y posibles errores, sería incompatible con la imagen divina y perfecta que se estaba construyendo. Un Jesús demasiado humano, que aprende gradualmente, que se desarrolla como cualquier otro joven judío de su tiempo, resultaría problemático para la teología que lo presentaba como Dios encarnado, perfecto desde el inicio. ¿Has notado cómo los evangelios apócrifos, especialmente el Evangelio de la infancia de Tomás, intentaron llenar estos vacíos con historias fantásticas de un niño Jesús realizando milagros desde la cuna? Estos textos, rechazados por la iglesia primitiva, muestran precisamente lo incómodo que resultaba este vacío narrativo para los primeros cristianos. Spinoza vio claramente este patrón. Cuando los hechos históricos no se ajustan a la teología que se quiere promover, el silencio se convierte en la estrategia preferida. No se puede contradecir lo que nunca se menciona. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si aplicáramos este mismo análisis crítico a otras figuras históricas cuyas biografías han sido idealizadas? ¿Cuántos silencios estratégicos encontraríamos en las narrativas oficiales sobre líderes políticos, religiosos o culturales? El argumento del silencio, como lo desarrolló Spinoza, es una poderosa herramienta de análisis crítico. No se trata solo de examinar lo que los textos dicen, sino también lo que callan deliberadamente. Y en el caso de los evangelios, el silencio sobre la infancia y juventud de Jesús grita más fuerte que muchas de las palabras escritas. Los evangelios, vistos a través de la lente spinociana, no son documentos históricos neutrales, sino construcciones teológicas cuidadosamente elaboradas. Cada inclusión, cada omisión, cada énfasis responde a un propósito específico. Presentar a Jesús como el Mesías esperado, como el cumplimiento de las profecías antiguas, como la encarnación de Dios mismo. ¿No es fascinante que un filósofo del siglo XVII haya desarrollado un método de análisis textual tan sofisticado y moderno? Lo que Spinoza propuso anticipó en siglos a la crítica textual contemporánea
y los métodos histórico-críticos que hoy son estándar en los departamentos académicos de estudios bíblicos. Pero la pregunta permanece: ¿qué sucedió realmente durante esos años ausentes en la narrativa? ¿Cómo se transformó el joven judío Jesús de Nazaret en el carismático predicador que aparece súbitamente en las aguas del Jordán para ser bautizado? Spinoza nos invita a reflexionar sobre estos silencios y lo que revelan sobre la construcción de una de las figuras más influyentes de la historia humana. Ahora, antes de continuar profundizando en el análisis spinociano, me gustaría que compartieras en los comentarios: ¿habías notado antes este enorme vacío narrativo en los evangelios? ¿Qué piensas sobre estos 18 años de silencio en la vida de Jesús? Tu perspectiva enriquecerá nuestra conversación. La construcción de un Mesías. Para comprender plenamente el análisis de Spinoza sobre los evangelios, debemos situarnos en el contexto histórico y cultural del judaísmo del siglo I. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era realmente la expectativa mesiánica en tiempos de Jesús? La Palestina del siglo I hervía de expectativas mesiánicas. Bajo la opresiva ocupación romana, diversos movimientos apocalípticos y revolucionarios surgían periódicamente, liderados por figuras carismáticas que se proclamaban enviados de Dios para liberar a Israel. La mayoría de estos movimientos fueron brutalmente aplastados por las legiones romanas. ¿Sabías que en esta época circulaban docenas de textos apocalípticos que detallaban cómo sería la llegada del Mesías? Estos escritos, muchos de ellos no incluidos en la Biblia canónica, creaban un complejo entramado de expectativas sobre el libertador prometido. Para la mayoría de los judíos de la época, el Mesías sería un líder político y militar, un nuevo David que expulsaría a los ocupantes romanos y restauraría la gloria de Israel como nación independiente. Muy pocos esperaban un Mesías sufriente que moriría en una cruz romana. Este contexto es crucial para entender el análisis de Spinoza. Los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, en un momento en que la comunidad cristiana necesitaba explicar por qué su Mesías había sido crucificado en lugar de triunfar militarmente. ¿Cómo reconciliar la realidad histórica de un predicador ejecutado con la expectativa de un rey conquistador? La respuesta, según Spinoza, fue una reinterpretación radical del concepto mismo de Mesías. Los evangelistas seleccionaron cuidadosamente episodios y enseñanzas que apoyaran esta nueva visión, mientras omitían todo aquello que pudiera contradecirla. Un ejemplo claro de esta estrategia es la meticulosa construcción de conexiones entre Jesús y las profecías del Antiguo Testamento. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta, es una frase recurrente, especialmente en el Evangelio de Mateo. ¿Has notado cuántas veces aparece esta fórmula? Spinoza fue uno de los primeros en señalar que muchas de estas conexiones son forzadas, sacando versículos de contexto o reinterpretándolos de maneras que sus autores originales difícilmente habrían reconocido. Por ejemplo, cuando Mateo cita a Oseas 11:1, «De Egipto llamé a mi hijo», como una profecía sobre la huida de la Sagrada Familia a Egipto, ignora que en su contexto original este pasaje se refería claramente al pueblo de Israel, no al Mesías. ¿Por qué era tan importante establecer estas conexiones con las profecías antiguas? Porque legitimaban a Jesús como el Mesías auténtico a los ojos de una audiencia judía. Era una forma de decir, a pesar de que no cumplió con las expectativas tradicionales, Jesús es el verdadero Mesías porque cumplió todas estas otras profecías. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los evangelios difieren tanto en sus detalles? Spinoza argumentaba que esto se debe a que cada evangelista escribía para una comunidad específica, con necesidades teológicas particulares. Mateo, escribiendo principalmente para judíos convertidos, enfatiza las conexiones con el Antiguo Testamento.
Lucas, dirigiéndose a gentiles, destaca la universalidad del mensaje de Jesús. Juan, el más tardío, desarrolla una cristología mucho más elevada, presentando a Jesús como el Logos eterno. La infancia de Jesús presenta un problema particular en esta construcción mesiánica. Si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios desde el principio, ¿cómo explicar una infancia y adolescencia normales? ¿Cómo conciliar la idea de un ser divino perfecto con el desarrollo natural de un niño que aprende gradualmente? La solución, según el análisis de Spinoza, fue simple y efectiva: el silencio. Al omitir casi por completo estos años formativos, los evangelistas evitaron la difícil tarea de explicar cómo un ser divino atraviesa las etapas normales del desarrollo humano. Un Jesús que debe aprender a hablar, a leer, que comete errores mientras aprende un oficio, que experimenta las turbulencias emocionales de la adolescencia. Tal Jesús sería demasiado humano para la teología que se estaba desarrollando. ¿No es revelador que el único episodio de la infancia tardía que se conserva, Jesús, a los 12 años en el templo, lo muestre ya con una sabiduría sobrehumana, asombrando a los doctores de la ley? Este relato, exclusivo de Lucas, sirve precisamente para establecer que Jesús no era un niño común, sino un ser extraordinario desde el principio. Spinoza, con su agudo sentido crítico, vio en estas omisiones y selecciones cuidadosas la evidencia de un proceso consciente de construcción teológica. No estaba negando la existencia histórica de Jesús ni su importancia como maestro espiritual. Lo que cuestionaba era la narrativa oficial que había transformado a un predicador judío del siglo I en una figura divina cósmica. En los últimos 2 siglos, los estudios bíblicos han confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza. La búsqueda del Jesús histórico, separado del Cristo de la fe, se ha convertido en una disciplina académica respetada. Los métodos de análisis textual que Spinoza pioneramente aplicó son ahora herramientas estándar en los departamentos de estudios bíblicos de universidades de todo el mundo. No es extraordinario que un filósofo excomungado del siglo XVII anticipara con tanta precisión direcciones que la erudición bíblica tomaría siglos después. Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual, pero la historia ha demostrado lo acertado de muchas de sus observaciones. Ahora me gustaría preguntarte, ¿esto cambia tu percepción de los evangelios? ¿Afecta de alguna manera tu apreciación de la figura de Jesús? Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides mencionar desde qué país nos estás viendo. La interpretación spinociana de las Escrituras. Una de las contribuciones más revolucionarias de Spinoza fue su enfoque para interpretar las Escrituras. En una época donde la Biblia se consideraba infalible y divinamente inspirada en cada palabra, él osó tratarla como un documento humano, producto de su tiempo y circunstancias. Para interpretar la Escritura es necesario elaborar su historia auténtica, escribió en el Tratado Teológico Político. ¿Qué quería decir con esto? Que antes de extraer cualquier enseñanza teológica o moral de un texto bíblico, debemos entender quién lo escribió, cuándo, para quién y con qué propósito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos pasajes bíblicos parecen contradecir principios éticos fundamentales? Spinoza tenía una explicación sorprendentemente moderna: la doctrina de la acomodación. Según esta idea, Dios, o los autores de las Escrituras, adaptaron su mensaje a la capacidad de comprensión de audiencias específicas en momentos históricos particulares. Tomemos, por ejemplo, los pasajes del Antiguo Testamento que parecen aprobar la esclavitud, la poligamia o el genocidio de pueblos enemigos. Para Spinoza, estos no representan la voluntad eterna de Dios, sino acomodaciones a las costumbres y el nivel de desarrollo moral de sociedades antiguas. ¿No es esta una forma mucho más racional de abordar textos problemáticos que insistir en su literalidad eterna? Este principio de acomodación se aplicaba también a los relatos sobre milagros y eventos sobrenaturales.
Spinoza, que consideraba las leyes de la naturaleza como la verdadera manifestación de Dios, no podía aceptar interrupciones arbitrarias de estas leyes. Entonces, ¿cómo explicar los numerosos milagros bíblicos? La plebe, el pueblo común, escribió, llama milagros o obras de Dios a las obras de la naturaleza que son insólitas o cuyas causas naturales ignora. Para Spinoza, los milagros bíblicos eran principalmente fenómenos naturales extraordinarios, como tormentas, terremotos o eclipses, interpretados como intervenciones divinas, o bien eran metáforas y alegorías que no debían tomarse literalmente. Aplicando este enfoque a la infancia de Jesús, Spinoza cuestionaría la historicidad literal de eventos como la concepción virginal, la estrella de Belén o la matanza de los inocentes. Para él, estos relatos funcionaban simbólicamente para establecer la singularidad y el carácter divino de Jesús, pero no necesariamente ocurrieron tal como se describen. ¿Has notado que estos eventos milagrosos se concentran precisamente en los pocos episodios relatados de la infancia? La concepción virginal, el coro de ángeles anunciando el nacimiento, la estrella guiando a los magos. En todos estos elementos sobrenaturales aparecen al inicio de la vida de Jesús. Luego hay un largo silencio y los milagros reaparecen solo cuando Jesús comienza su ministerio público. Para Spinoza, esta distribución no era casual. Los milagros del nacimiento servían para establecer desde el principio el carácter divino de Jesús, mientras que el silencio sobre su desarrollo normal como ser humano evitaba las complicaciones teológicas de un Dios que aprende y crece. Uno de los aspectos más audaces del enfoque de Spinoza era su insistencia en que la razón, no la autoridad o la tradición, debía ser el criterio último para interpretar las Escrituras. No se puede adaptar la razón a la Biblia, afirmaba, sino que hay que adaptar la Biblia a la razón. Esta postura era revolucionaria en el siglo XVII y sigue siendo controvertida hoy. Implica que cuando un pasaje bíblico contradice principios racionales o evidencias científicas comprobables, debe ser interpretado metafóricamente o entendido como limitado a su contexto histórico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo conciliar ciertos pasajes bíblicos con conocimientos científicos modernos? El enfoque de Spinoza ofrece una solución. No es necesario elegir entre fe y razón si entendemos que los textos sagrados fueron escritos en contextos históricos específicos, utilizando el lenguaje y los conceptos disponibles en su tiempo. Con respecto a los evangelios, Spinoza los veía como documentos históricos que reflejaban las creencias de las primeras comunidades cristianas, no como reportes objetivos de los eventos. Esto no significa que carezcan de valor espiritual o moral, sino que deben ser interpretados críticamente, reconociendo sus contextos y propósitos. Esta distinción entre el valor espiritual de un texto y su precisión histórica es crucial en el pensamiento spinoziano. Un relato puede contener profundas verdades espirituales, incluso si no es históricamente exacto en todos sus detalles. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, transmite una poderosa lección moral independientemente de si los personajes existieron realmente o no. ¿No es esta una forma más madura y sofisticada de leer textos sagrados que el literalismo rígido? Spinoza estaba convencido de que sí, y que este enfoque, lejos de destruir la fe, la elevaba a un nivel más acorde con nuestra capacidad racional. Cuando aplicamos este método a los relatos de la infancia de Jesús, vemos que su valor no depende de si cada detalle ocurrió exactamente como se describe. Las narrativas del nacimiento en Mateo y Lucas, con sus evidentes diferencias y elementos simbólicos, pueden entenderse como expresiones teológicas que comunican verdades sobre el significado de Jesús para las comunidades cristianas primitivas.
La genialidad de Spinoza fue reconocer que separar el valor espiritual de un texto de sus pretensiones de precisión histórica no disminuye su importancia, sino que la sitúa en un plano más profundo y perdurable. ¿No es precisamente esta capacidad de encontrar significado más allá de la literalidad lo que mantiene vivos y relevantes a los grandes textos religiosos a través de los siglos? Me pregunto, ¿has experimentado alguna vez esta tensión entre la interpretación literal de un texto sagrado y tu propio sentido de la razón? ¿Cómo la has resuelto? Comparte tu experiencia en los comentarios y menciona también a qué hora estás viendo este video. Implicaciones teológicas del análisis spinociano. Las conclusiones de Spinoza sobre la infancia ausente de Jesús en los evangelios tienen profundas implicaciones teológicas. Su análisis sugiere que la imagen de Jesús que ha llegado hasta nosotros es, en gran medida, una construcción teológica elaborada por las primeras comunidades cristianas, no un retrato histórico completo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se desarrolló la idea de la divinidad de Jesús? Spinoza fue uno de los primeros en notar un patrón fascinante. Cuanto más tardío es un evangelio, más elevada es su cristología, es decir, su concepción teológica sobre la naturaleza de Jesús. En Marcos, el evangelio más antiguo, Jesús es presentado principalmente como un maestro carismático y un hacedor de milagros, pero con claras limitaciones humanas. En Mateo y Lucas, escritos una década después, ya encontramos los relatos del nacimiento virginal que sugieren un origen divino. Y en Juan, el más tardío de todos, Jesús es presentado desde el inicio como el Logos eterno, existente desde antes de la creación del mundo. Este patrón de divinización progresiva fue precisamente lo que Spinoza detectó con su agudo análisis. Para él, esto revelaba un proceso de transformación teológica. El predicador judío histórico se convertía gradualmente en una figura cósmica divina. La ausencia de narrativas sobre la infancia facilitó enormemente este proceso. Sin detalles concretos sobre el desarrollo humano normal de Jesús, aprendiendo, creciendo, cometiendo errores infantiles, resultaba mucho más fácil presentarlo como un ser divino que simplemente asumió forma humana. ¿Has notado cómo los pocos relatos de la infancia que sí se incluyen están saturados de elementos sobrenaturales? El anuncio angélico a María, la concepción virginal, los pastores y los magos guiados milagrosamente, las profecías de Simeón y Ana. Todos estos elementos establecen desde el principio que Jesús no es un niño común, sino un ser divino con un destino excepcional. Para Spinoza, esta selección tan cuidadosa no era casual, sino intencional. Los evangelistas estaban construyendo una narrativa teológica coherente con sus creencias sobre Jesús, no simplemente reportando hechos históricos. Las implicaciones de la visión. Espinosista, conocimiento y amor intelectual de Dios y críticas a la visión tradicional. Hola a todos mis queridos espectadores. Antes de empezar con el contenido de hoy, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora estás viendo este video. Déjamelo saber en los comentarios abajo. Es fascinante ver cómo la filosofía nos conecta a través de fronteras y usos horarios. Hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo del pensamiento revolucionario de Baruch Spinoza, ese filósofo que se atrevió a repensar completamente nuestra concepción de Dios y del universo. Si este contenido te hace reflexionar o te parece valioso, te invito a compartirlo con algún amigo o familiar que podría beneficiarse de conocer esta perspectiva transformadora sobre la realidad. ¿No crees que todos merecemos acceso a ideas que pueden ampliar nuestra comprensión del mundo? Las implicaciones de la visión spinocista. ¿Alguna vez te has preguntado qué significaría para tu vida cotidiana si Dios no fuera ese ser todopoderoso que vigila cada uno de tus movimientos, sino algo mucho más cercano, más íntimo?
La filosofía de Spinoza representa una revolución en nuestra forma de entender lo divino, y las implicaciones de esta visión alteran radicalmente nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. La ausencia de libre albedrío divino. En la teología tradicional, Dios es presentado como un ser que decide libremente crear el mundo, que elige intervenir en los asuntos humanos, que determina quién merece recompensa y quién castigo. Pero, ¿y si te dijera que para Spinoza esta idea es completamente errónea? Según Spinoza, Dios no actúa por libre albedrío o por capricho. No decide un día crear el universo y al siguiente enviar una plaga. No se enfurece con sus criaturas ni les otorga favores arbitrarios. Dios actúa única y exclusivamente por la necesidad de su propia naturaleza. Así como un triángulo no decide tener tres lados, sino que esto es necesario por su propia esencia, Dios no decide crear el mundo, sino que el mundo emana necesariamente de su naturaleza. Esta idea era revolucionaria en el siglo XVII y sigue siéndolo hoy. Nos obliga a replantear completamente nuestra relación con lo divino. Ya no podemos negociar con Dios a través de oraciones o sacrificios. No podemos ganar su favor ni temer su ira. La naturaleza divina se despliega con absoluta necesidad, siguiendo leyes eternas e inmutables que son expresión de su propia esencia. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida diaria? Si Dios no actúa por libre albedrío, ¿qué sentido tienen nuestras súplicas? ¿Qué significado tiene nuestro propio libre albedrío en un universo gobernado por la necesidad, causalidad y determinismo? La visión spinozista nos lleva directamente a un universo determinista. Todo lo que ocurre por necesidad. Cada evento es el resultado de una cadena infinita de causas que se remontan hasta la naturaleza misma de Dios. Piénsalo por un momento. En un universo así, no hay lugar para el azar o para lo milagroso. No hay eventos fortuitos ni coincidencias. Cada movimiento de cada átomo en el cosmos está determinado por las leyes eternas de la naturaleza divina. Cuando observamos un evento que nos parece milagroso, lo que realmente estamos atestiguando es un fenómeno cuyas causas naturales desconocemos. No es que Dios haya suspendido las leyes de la naturaleza para realizar un milagro, sino que nuestra comprensión de estas leyes es incompleta. Como lo expresaba el propio Spinoza, en la naturaleza no ocurre nada que pueda atribuirse a un defecto suyo, pues la naturaleza es siempre la misma y es siempre la misma en todas partes su eficacia y potencia de obrar. ¿Qué te parece este universo determinista? ¿Te resulta reconfortante saber que todo está ordenado según leyes necesarias, o prefieres creer en un mundo donde el azar y lo milagroso tienen cabida? El problema del mal. Una de las cuestiones más desafiantes para cualquier teología es el problema del mal. Si Dios es todopoderoso y benevolente, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedades, desastres naturales, guerras? Las respuestas tradicionales han sido variadas. El mal es consecuencia del pecado humano, es una prueba divina, es el precio del libre albedrío humano, o incluso que los caminos de Dios son inescrutables y debemos aceptar el sufrimiento con humildad. Pero Spinoza ofrece una respuesta radicalmente diferente. Para él, el mal no tiene realidad objetiva, no es una entidad o fuerza en el mundo. El mal es simplemente nuestra percepción limitada de aquello que no se adecúa a nuestros deseos o necesidades. Desde la perspectiva del todo, desde el punto de vista de Dios o la naturaleza, no existe bien ni mal, solo la necesidad natural. El león que mata a la gacela no comete un acto malvado. El terremoto que destruye una ciudad no es un castigo divino, son simplemente expresiones de las leyes naturales que gobiernan el universo. Como lo expresaba Spinoza, por bien entenderé aquello que sabemos con certeza que nos es útil.
Por mal, en cambio, aquello que sabemos con certeza que impide que seamos poseedores de algún bien. Esta visión puede parecer fría o indiferente ante el sufrimiento humano, pero Spinoza no nos invita a la indiferencia, sino a la comprensión. Al entender que el mal no es una fuerza cósmica o un castigo divino, sino simplemente aquello que percibimos como contrario a nuestros intereses, podemos abordar los problemas del mundo con mayor claridad y eficacia. ¿Qué piensas de esta visión? ¿Te ayuda a enfrentar el sufrimiento de manera diferente o prefieres las explicaciones tradicionales del mal? Perfección divina, redefinida. En las concepciones religiosas tradicionales, la perfección divina suele entenderse en términos morales. Dios es perfectamente bueno, perfectamente justo, perfectamente misericordioso. Pero para Spinoza, estos atributos humanos, cuando se aplican a Dios, no son más que antropomorfismos, proyecciones de nuestras propias categorías morales sobre lo divino. La perfección de Dios, en la visión espinosista, no consiste en ser moralmente perfecto, según criterios humanos, sino en ser absolutamente infinito y completo. Dios es perfecto porque contiene en sí toda la realidad posible, todos los atributos concebibles, todas las potencialidades del ser. Dios no actúa en función de fines o propósitos, como lo haría un ser humano. No crea el universo con un objetivo en mente, no establece un plan para la humanidad. Actúa por la sola necesidad de su naturaleza, y esta actuación es perfecta precisamente porque es necesaria, porque no podría ser de otra manera. Esta redefinición de la perfección divina nos libera de la necesidad de justificar el sufrimiento como parte de un plan divino. No hay plan, no hay propósito último. Hay solo la expresión necesaria de la naturaleza divina en infinitas modalidades. Como lo expresó el mismo Spinoza, las cosas han sido producidas por Dios con la máxima perfección, puesto que se han seguido necesariamente de una naturaleza perfectísima. ¿Puedes concebir un Dios que no actúa por propósitos humanos? ¿Te resulta más o menos satisfactoria esta visión de la perfección divina? Conocimiento y amor intelectual de Dios. Si el Dios de Spinoza no es un ser personal con el que podamos relacionarnos a través de la oración o el culto, ¿cómo podemos conectar con lo divino? La respuesta de Spinoza es tan radical como bella, a través del conocimiento y el amor intelectual. Los tres géneros de conocimiento para Spinoza, no todas las formas de conocer son iguales. Distingue tres niveles o géneros de conocimiento, cada uno de los cuales nos acerca más a la comprensión de Dios o la naturaleza. El primer género es el conocimiento por opinión o imaginación. Este es el conocimiento basado en percepciones sensoriales, en rumores, en tradiciones, en aquello que nos han dicho, pero no hemos examinado críticamente. Es un conocimiento inadecuado y confuso, lleno de prejuicios y supersticiones. Cuando creemos en milagros porque alguien nos lo contó, o cuando atribuimos nuestras desgracias a la mala suerte, estamos operando en este nivel de conocimiento. El segundo género es el conocimiento por razón. Aquí ya no dependemos de percepciones sensoriales aisladas o de opiniones ajenas, sino que formamos nociones comunes, conceptos claros y distintos que se aplican universalmente. La matemática es el ejemplo perfecto de este tipo de conocimiento. Cuando entendemos que 2 más 2 son 4, no lo creemos por haberlo escuchado o por haberlo visto, sino porque comprendemos la necesidad lógica de esta verdad. El tercer género, el más elevado, es el conocimiento intuitivo o ciencia intuitiva. Este conocimiento nos permite aprender las cosas particulares en su relación con Dios o la naturaleza. No se trata ya de conocer leyes generales, sino de ver cada cosa individual como una expresión necesaria de la esencia divina. Spinoza lo explica así: este género de conocimiento progresa a partir de la idea adecuada de la esencia formal de ciertos atributos de Dios, hacia el conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Este tercer género de conocimiento es el que nos permite ver el mundo subspecie aeternitatis,
bajo la perspectiva de la eternidad. Ya no vemos las cosas como contingentes o aisladas, sino como expresiones necesarias y eternas de la naturaleza divina. ¿En qué género de conocimiento te encuentras tú la mayor parte del tiempo? ¿Te has acercado alguna vez a ese tercer nivel, donde cada cosa revela su conexión con lo divino, el amor intelectual de Dios? El más alto estado que podemos alcanzar, según Spinoza, es lo que él llama amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis. Este no es un amor emocional o sentimental, como el que podríamos sentir hacia otra persona. Es un amor basado en el conocimiento claro y distinto de la realidad, cuando comprendemos que todas las cosas son expresiones necesarias de la naturaleza divina, cuando vemos la interconexión de todo lo existente, cuando captamos la belleza y la necesidad del orden cósmico, surge en nosotros un sentimiento profundo de admiración y amor hacia lo divino. Este amor no espera ser correspondido, no busca recompensas ni teme castigos. Es un amor desinteresado, basado en la contemplación y la comprensión. Como dice Spinoza, quien se conoce a sí mismo y conoce sus afectos clara y distintamente, se alegra, y esa alegría va acompañada por la idea de Dios. Por tanto, ama a Dios, y tanto más cuanto más se conoce a sí mismo y a sus afectos. El amor intelectual de Dios nos proporciona la mayor felicidad posible, lo que Spinoza llama beatitud. No se trata de una felicidad transitoria, dependiente de circunstancias externas, sino de una alegría profunda y estable, fundamentada en la comprensión de la realidad. ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de alegría que surge del conocimiento profundo? Esa sensación de que el universo tiene sentido, de que todo está en su lugar, la libertad humana redefinida. Si vivimos en un universo determinista, donde todo ocurre por necesidad, ¿qué espacio queda para la libertad humana? Esta es una de las cuestiones más fascinantes de la filosofía de Spinoza. Para Spinoza, la libertad no consiste en el libre albedrío entendido como capacidad de elección arbitraria. Si creemos que somos libres porque podemos elegir entre tomar té o café por la mañana, estamos bajo una ilusión. Nuestras aparentes elecciones están determinadas por cadenas causales que se remontan al infinito. La verdadera libertad, para Spinoza, consiste en comprender la necesidad. Somos libres cuando actuamos según nuestra propia naturaleza, sin ser determinados por causas externas que no comprendemos. Somos libres cuando nuestras acciones fluyen de nuestro entendimiento adecuado, no de nuestras pasiones o de ideas confusas. Como lo expresa Spinoza, llamo libre a aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar. Esta redefinición de la libertad tiene implicaciones profundas para nuestra vida ética. No somos más virtuosos por elegir el bien en lugar del mal, sino por comprender claramente qué es lo que realmente contribuye a nuestra preservación y felicidad, y actuar en consecuencia. En este sentido, para Spinoza, el sabio es el más libre de los hombres, porque actúa desde el conocimiento claro y distinto, no desde la ignorancia o la pasión. ¿Cómo ves esta concepción de la libertad? ¿Te resulta liberadora o restrictiva? ¿Crees que comprender las causas que determinan tus acciones te hace más libre o menos? La verdadera religión. Después de todo lo dicho, ¿qué espacio queda para la religión en la visión espinosista? Sorprendentemente, mucho, aunque se trata de una religión radicalmente redefinida. Para Spinoza, la verdadera religión no consiste en dogmas, rituales o creencias sobrenaturales. No requiere la aceptación de milagros o revelaciones. La verdadera religión consiste en la práctica de la justicia y la caridad, fundamentada en el conocimiento racional de Dios, naturaleza, como lo expresa en su Tratado Teológico Político.
El culto a Dios y la obediencia a Él consiste exclusivamente en la justicia y la caridad, o sea, en el amor al prójimo. Esta es una religión que no se opone a la razón, sino que la abraza. Una religión que no divide a los hombres en creyentes e infieles, sino que reconoce que todos formamos parte de la misma naturaleza divina. Una religión que no promete recompensas eternas ni amenaza con castigos infernales, sino que encuentra su justificación en el aquí y ahora. Para Spinoza, la fe no es la aceptación de misterios incomprensibles, sino la orientación de la vida hacia la justicia y el amor, basada en la comprensión racional de nuestra conexión con lo divino. ¿Te parece posible una religión así? Una religión sin dogmas, sin rituales, sin promesas de salvación. ¿O crees que estos elementos son esenciales para la experiencia religiosa? Críticas a la visión tradicional de Dios. La filosofía de Spinoza no se limita a proponer una visión alternativa de Dios. También presenta una crítica devastadora de las concepciones religiosas tradicionales. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre lo divino? La crítica a los antropomorfismos. La crítica fundamental de Spinoza se dirige a lo que él considera el error básico de la religión tradicional, el antropomorfismo, es decir, la atribución de características humanas a Dios. Cuando las religiones hablan de un Dios que se alegra o se enfurece, que premia o castiga, que tiene voluntades y deseos, que se arrepiente de sus acciones o cambia de opinión, están proyectando cualidades humanas sobre lo divino. Para Spinoza, esto es un error grave que conduce a una comprensión inadecuada y confusa de la realidad. Dios, siendo la sustancia infinita que constituye toda la realidad, no puede tener emociones humanas como la ira, los celos o el amor personal. Estas son características de seres finitos y limitados, no del ser absolutamente infinito que es Dios. Como lo expresa Spinoza, ni el intelecto ni la voluntad pertenecen a la naturaleza de Dios. Y en otro pasaje, Dios no actúa por un fin, pues el ser absolutamente infinito, o sea, Dios, goza de infinita perfección y por tanto no puede proponerse fin alguno. Esta crítica al antropomorfismo divino era tan radical en la época de Spinoza que fue una de las principales razones de su excomunión. Incluso hoy sigue siendo un desafío para muchas concepciones religiosas. ¿Alguna vez has pensado en cuánto de tu imagen de Dios es una proyección de cualidades humanas? ¿Qué quedaría de tu concepto de lo divino si eliminaras todos estos antropomorfismos? La ilusión del Dios legislador. Otra crítica fundamental de Spinoza se dirige a la idea de Dios como legislador moral, como un soberano que dicta leyes, premia la obediencia y castiga las transgresiones. Para Spinoza, esta visión de Dios es una proyección de estructuras de poder humanas. Así como en las sociedades humanas existen gobernantes que establecen leyes y castigan a los infractores, proyectamos este mismo esquema al ámbito divino. Pero Dios no es un legislador en este sentido. Las leyes morales no son comandos divinos arbitrarios, sino expresiones de la razón humana en busca de una vida virtuosa. El bien y el mal no son categorías absolutas establecidas por decreto divino, sino conceptos relativos a lo que promueve o impide nuestra preservación y felicidad. Como lo expresa Spinoza, por bien entenderé aquello que sabemos con certeza que nos es útil. Por mal, en cambio, aquello que sabemos con certeza que impide que seamos poseedores de algún bien. Esta crítica al voluntarismo divino, la idea de que el bien y el mal dependen de la voluntad de Dios, tiene implicaciones profundas para la ética. Si el bien y el mal no son mandatos divinos, sino juicios sobre lo que promueve o daña nuestra naturaleza, entonces la ética puede fundamentarse en la razón y en la comprensión de la naturaleza humana, no en la obediencia a autoridades religiosas. ¿Cómo fundamentas tú tus juicios morales? ¿En la obediencia a lo que consideras mandatos divinos o en la comprensión racional de lo que contribuye al bienestar humano? La crítica a la religión institucionalizada Spinoza
vivió en una época marcada por feroces conflictos religiosos. La Guerra de los 30 años, las persecuciones a los judíos, las disputas entre diferentes facciones cristianas, todo esto le mostró los peligros de la religión institucionalizada cuando se convierte en instrumento de poder político. Su crítica a las religiones institucionalizadas es demoledora. Según Spinoza, estas instituciones promueven la superstición y el miedo en lugar del conocimiento racional. Utilizan la promesa de recompensas celestiales y la amenaza de castigos eternos para controlar a las masas. Fomentan el odio y la división entre los seres humanos basándose en diferencias doctrinales o rituales. En su Tratado Teológico Político, Spinoza aboga por la separación entre religión y Estado y por la libertad de pensamiento filosófico. El Estado ideal, para él, no impone creencias religiosas, sino que garantiza la libertad de cada individuo para pensar y creer según su propio entendimiento. La verdadera finalidad del Estado, escribe Spinoza, es la libertad, y esta libertad incluye fundamentalmente la libertad de pensar y expresarse sin temor a represalias religiosas o políticas. Esta defensa de la libertad de pensamiento era revolucionaria en el siglo XVII y sigue siendo relevante hoy, en un mundo donde el fanatismo religioso sigue causando divisiones y conflictos. ¿Qué opinas de la separación entre religión y Estado? ¿Crees que las instituciones religiosas deberían tener influencia política? ¿Has sentido alguna vez el peso de la autoridad religiosa limitando tu libertad de pensamiento? La rechazo de los milagros. Una de las críticas más radicales de Spinoza se dirige a la creencia en los milagros, entendidos como intervenciones divinas que suspenden las leyes naturales. Para Spinoza, los milagros son imposibles. Si Dios es la naturaleza y las leyes naturales son expresiones necesarias de la naturaleza divina, cualquier violación de estas leyes sería una violación de la propia naturaleza divina, lo cual es absurdo. Como lo expresa Spinoza, en la naturaleza no ocurre nada que pueda atribuirse a un defecto suyo, pues la naturaleza sigue siempre las mismas leyes en todas partes. Esto no significa que Spinoza niegue los eventos extraordinarios o inexplicables. Lo que niega es que estos eventos sean sobrenaturales o que impliquen una suspensión de las leyes naturales. Todo lo que ocurre en el universo, por extraño o maravilloso que nos parezca, es el resultado de causas naturales, aunque éstas puedan ser desconocidas para nosotros. Esta crítica a los milagros era especialmente peligrosa en la época de Spinoza, cuando la creencia en lo sobrenatural era un pilar fundamental de la religiosidad. Incluso hoy, cuando la ciencia ha explicado muchos fenómenos que antes se consideraban milagrosos, la creencia en los milagros sigue siendo importante para muchas tradiciones religiosas. ¿Has creído alguna vez en milagros? ¿Cómo te hace sentir la idea de que todo en el universo, incluso lo aparentemente inexplicable, tiene causas naturales? La revolución espiritual de Spinoza. Llegados a este punto, espero que puedas apreciar la magnitud de la revolución espiritual que propone Spinoza. No se trata simplemente de ajustes o reformas a la concepción tradicional de Dios, sino de un replanteamiento radical de lo divino y de nuestra relación con ello. El Dios de Spinoza no es un ser personal que existe fuera del mundo y lo gobierna como un monarca. Es la propia sustancia infinita de la realidad que se expresa a través de infinitos atributos y modos. No es un juez moral que premia y castiga, sino la naturaleza misma desplegándose según leyes necesarias. No es un ser al que debamos temer o del que debamos ganar el favor, sino la realidad que podemos comprender y amar intelectualmente. Esta visión puede parecer fría o impersonal si estamos acostumbrados a la imagen tradicional de un Dios personal, pero también puede ser profundamente liberadora. Nos libera del miedo a un castigo divino, de la angustia por ganar la salvación, de la culpa por no cumplir mandamientos arbitrarios. En lugar de estas cargas,
Spinoza nos ofrece la posibilidad de una alegría profunda basada en el conocimiento y el amor intelectual. Nos invita a ver la conexión de todas las cosas en la naturaleza divina. Nos muestra un camino hacia la libertad basado en la comprensión, no en la obediencia ciega. ¿No es esta una visión más madura y elevada de la espiritualidad? Una espiritualidad que no se opone a la razón ni a la ciencia, sino que las abraza. Una espiritualidad que no divide a los seres humanos en creyentes e infieles, sino que reconoce nuestra común pertenencia a la única sustancia divina. Me gustaría saber tu opinión. ¿Te resuena esta visión de Dios y de la realidad? ¿Encuentras en ella una posibilidad para reconciliar la razón y la espiritualidad? ¿O sientes que algo importante se pierde al abandonar la concepción tradicional de un Dios personal? Recuerda dejar tus reflexiones en los comentarios. Y si este contenido te ha resultado valioso, te agradecería enormemente que lo compartieras con alguien que pueda beneficiarse de estas ideas. Al fin y al cabo, como diría Spinoza, todos formamos parte de la misma naturaleza divina, y el conocimiento compartido nos enriquece a todos. Y antes de despedirnos, una última reflexión. El pensamiento de Spinoza, tan perseguido y condenado en su época, hoy nos ofrece herramientas invaluables para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Su visión de un Dios, naturaleza, que abarca toda la realidad, nos invita a superar los dualismos que han dividido nuestra comprensión: espíritu, materia, hombre, naturaleza, razón, emoción. En un mundo enfrentado a crisis ecológicas, conflictos religiosos y polarización ideológica, quizás el mensaje unificador de Spinoza sea más necesario que nunca. Quizás ha llegado el momento de redescubrir a este pensador visionario y de permitir que su visión revolucionaria transforme nuestra comprensión de lo divino y de nuestra relación con el mundo. Hasta el próximo video, amigos. Y recuerden, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos. Dios, según Spinoza, P.C. Dios de la Iglesia, la verdadera naturaleza de lo divino. Hola a todos los amantes de la filosofía y buscadores de la verdad. Me alegra tanto que estés aquí hoy. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te han enseñado sobre Dios podría verse desde una perspectiva completamente diferente? Si existe una visión del universo que une ciencia y espiritualidad en lugar de separarlas. Hoy vamos a explorar una de las visiones más revolucionarias sobre la naturaleza de Dios y del universo, la filosofía de Baruch Spinoza. Una perspectiva que fue tan radical en su tiempo que le costó ser excomulgado de su comunidad, pero que siglos después inspiró a mentes brillantes como Einstein y sigue resonando con fuerza en nuestro mundo contemporáneo. ¿De dónde nos estás viendo hoy? ¿Quizás desde México cuando apenas amanece? ¿O tal vez desde Argentina en una tranquila tarde de domingo? Déjame saber en los comentarios desde qué país y a qué hora estás conectándote a esta fascinante exploración filosófica. Prepárate para cuestionar tus creencias más profundas y quizás para descubrir una forma de entender lo divino que te resulte más coherente con la realidad que observamos. Y si encuentras valor en lo que compartimos hoy, te invito a que compartas este video con ese amigo o familiar que siempre está cuestionando la visión tradicional de Dios. Todos merecemos conocer perspectivas diferentes que puedan enriquecer nuestra comprensión del mundo. Ahora sí, adentrémonos en este apasionante tema: Spinoza y la ciencia moderna. Un visionario adelantado a su tiempo. La visión de Spinoza sobre un universo gobernado por leyes inmutables y necesarias ha demostrado ser extraordinariamente profética. ¿No es fascinante que un filósofo del siglo XVII anticipara tan claramente los fundamentos del pensamiento científico moderno? Mientras la mayoría de sus contemporáneos veían a Dios como un monarca celestial que intervenía caprichosamente en el mundo, Spinoza vislumbró un cosmos determinista regido por principios inmutables. Pero vayamos más allá de lo que ya hemos discutido.
¿Por qué esta visión resultó tan revolucionaria para el desarrollo posterior de la ciencia? La respuesta está en el cambio radical de paradigma que propuso. El Dios de Spinoza no es un artesano que fabrica el mundo desde fuera, como proponía la visión mecánica de Descartes, ni un monarca que gobierna su creación imponiendo leyes externas. Es la propia estructura interna de la realidad. Las leyes de la naturaleza no son decretos divinos arbitrarios, sino expresiones necesarias de la esencia divina misma. ¿Cómo no ver aquí la semilla de lo que luego se convertiría en el ideal científico de descubrir las leyes fundamentales que gobiernan el universo? La ciencia moderna ha confirmado una y otra vez esta visión de un universo regulado por leyes constantes y universales. Desde la gravitación universal de Newton hasta las ecuaciones de campo de Einstein, desde la mecánica cuántica hasta la biología molecular, la ciencia ha revelado un cosmos de asombrosa coherencia matemática y causal, exactamente como Spinoza había anticipado. ¿Alguna vez te has maravillado ante la precisa danza de los planetas o la intrincada organización de una célula viva? ¿Te has preguntado por qué el universo parece estar escrito en lenguaje matemático, como observó Galileo? La perspectiva spinociana nos ofrece una respuesta, porque la matemática y la lógica no son meras construcciones humanas, sino aspectos del atributo del pensamiento divino, expresiones de la racionalidad inherente a la naturaleza misma. Einstein y el Dios de Spinoza. Más que una simple admiración, la relación entre Albert Einstein y la filosofía de Spinoza merece una exploración más profunda. No fue casual que Einstein, quizás el científico más influyente del siglo XX, se identificara repetidamente con el Dios de Spinoza. ¿Qué vio exactamente en esta visión del mundo que resonaba tan profundamente con su propia comprensión de la física? Cuando Einstein declaró «Dios no juega a los dados con el universo», estaba rechazando la interpretación probabilística de la mecánica cuántica desde una perspectiva profundamente spinociana. Para Einstein, como para Spinoza, la aparente aleatoriedad en la naturaleza no es más que un reflejo de nuestra ignorancia de las causas completas. Un universo verdaderamente aleatorio sería, para ambos pensadores, una contradicción con la naturaleza divina que se expresa necesariamente según leyes inmutables. La famosa búsqueda einsteiniana de una teoría del campo unificado que pudiera explicar todas las fuerzas físicas bajo un único principio teórico, refleja también la aspiración spinociana hacia la comprensión de la unidad subyacente a la diversidad del mundo. El sueño de Einstein era encontrar la ecuación matemática más simple que pudiera derivar toda la física, algo así como descubrir el pensamiento de Dios al crear el universo. En una carta reveladora, Einstein escribió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos». Esta afirmación captura perfectamente cómo la visión spinociana proporcionó a Einstein un marco filosófico compatible con sus descubrimientos físicos. Un universo determinista, causal, gobernado por leyes inmutables que no pueden ser alteradas por intervenciones sobrenaturales. No es extraordinario que la intuición filosófica de Spinoza sobre la naturaleza de Dios y el universo encuentre su expresión matemática más refinada en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Ambos vieron el cosmos como una totalidad interconectada, donde espacio, tiempo, materia y energía son aspectos de una única realidad subyacente. Neurociencia contemporánea. El paralelismo psicofísico reivindicado. Uno de los aspectos más visionarios del pensamiento de Spinoza fue su solución al problema mente-cuerpo. En un tiempo en que Descartes proponía un dualismo radical entre la sustancia pensante y la sustancia extensa, Spinoza propuso algo revolucionario. Mente y cuerpo no son dos sustancias diferentes, sino dos aspectos o atributos de la misma sustancia.
Esta visión, conocida como paralelismo psicofísico, sostenía que para cada estado mental existe un correspondiente estado físico, no porque uno cause al otro, sino porque son expresiones diferentes de la misma realidad subyacente. Lo mental y lo físico son como dos idiomas diferentes que expresan el mismo significado. ¿Y qué nos dice la neurociencia contemporánea? Con cada avance en neuroimagen, con cada descubrimiento sobre los correlatos neuronales de la conciencia, la posición spinosiana gana credibilidad. Los neurocientíficos han confirmado que, efectivamente, cada estado mental corresponde a un estado cerebral específico. El dolor, la alegría, los pensamientos abstractos, todos tienen correlatos físicos medibles en la actividad neuronal. Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más influyentes de nuestra época, tituló uno de sus libros más importantes En busca de Spinoza, reconociendo explícitamente cómo la neurociencia moderna valida la intuición spinosiana sobre la unidad mente-cuerpo. Damasio escribió: Spinoza parecía haber prefigurado soluciones que solo ahora, con las herramientas de la ciencia moderna, podemos empezar a confirmar. ¿No resulta asombroso que un filósofo del siglo XVII, armado solamente con su intelecto, pudiera anticipar una comprensión de la relación mente-cuerpo que la neurociencia más avanzada apenas está comenzando a confirmar? La visión spinosiana nos invita a superar tanto el dualismo cartesiano como el reduccionismo materialista, ofreciendo una posición más sofisticada donde lo mental y lo físico son igualmente reales como aspectos de una misma realidad. Ecología profunda y el Dios de Spinoza. Una ética para el antropoceno. En nuestra era de crisis ecológica global, la filosofía de Spinoza ofrece recursos conceptuales sorprendentemente relevantes. Su visión de una naturaleza divina de la cual formamos parte integral, no como señores y poseedores, sino como modos o expresiones particulares, proporciona fundamentos filosóficos profundos para una ética ambiental. Si toda la naturaleza es divina, si somos parte de ese tejido interconectado del ser, entonces la explotación desenfrenada del mundo natural no es solo ecológicamente insostenible, sino filosóficamente incoherente. Es, en cierto sentido, una forma de automutilación, pues dañamos el cuerpo del cual somos parte. Arne Naes, el filósofo noruego fundador de la ecología profunda, reconoció explícitamente su deuda con Spinoza. La idea central de la ecología profunda, que todos los seres vivos tienen valor intrínseco independientemente de su utilidad para los humanos, resuena profundamente con la visión spinosiana de la naturaleza como expresión de lo divino. ¿No sientes, cuando contemplas un bosque antiguo o la inmensidad del océano, algo más que belleza estética? ¿No percibes una cierta sacralidad inmanente, una presencia que trasciende lo meramente físico sin ser sobrenatural? Esa intuición, tan común en la experiencia humana, encuentra su articulación filosófica en la concepción spinosiana de Deus sive natura. La crisis ambiental contemporánea puede verse desde esta perspectiva como resultado de una visión dualista que separa radicalmente humanidad y naturaleza, espíritu y materia, sagrado y profano. La reconciliación que propone Spinoza, donde la naturaleza es divina y lo divino es natural, ofrece una base filosófica para superar esta escisión destructiva. ¿Te has preguntado qué tipo de espiritualidad podría ser compatible con la ciencia y a la vez motivar un compromiso ético con la preservación del mundo natural? La filosofía de Spinoza, con su fusión de naturalismo científico y profundidad espiritual, podría ser exactamente lo que necesitamos en este momento crítico de la historia humana. Física cuántica y la interconexión universal. Vindicación contemporánea. La física cuántica, con fenómenos como el entrelazamiento cuántico y la no localidad,
ha revelado un universo de interconexiones fundamentales que trascienden las limitaciones del espacio y el tiempo newtonianos. Cuando dos partículas entrelazadas mantienen una conexión instantánea, independientemente de la distancia que las separe, no estamos ante una manifestación física de esa unidad fundamental que Spinoza postuló filosóficamente. Algunos físicos contemporáneos como David Bohm han desarrollado interpretaciones de la mecánica cuántica, como la teoría del orden implicado, que resuenan poderosamente con la metafísica spinociana. Bohm proponía que el universo observable, orden explicado, emerge de un nivel más profundo de realidad, orden implicado, donde todo está fundamentalmente interconectado. ¿No es esto una reformulación en lenguaje físico contemporáneo de la sustancia única de Spinoza que se expresa a través de infinitos modos? Sin embargo, debemos ser cautos. Sería anacrónico afirmar que Spinoza anticipó la física cuántica en un sentido técnico. Lo que sí podemos decir es que su visión metafísica de una realidad fundamentalmente unificada proporciona un marco filosófico en el que ciertos aspectos desconcertantes de la física moderna pueden encontrar un hogar conceptual. ¿No es fascinante cómo una intuición filosófica nacida en el siglo XVII puede dialogar de manera fructífera con los descubrimientos científicos más avanzados de nuestro tiempo? Esto habla no solo del genio visionario de Spinoza, sino también de la profunda coherencia de la realidad, que tanto filósofos como científicos intentan comprender desde diferentes ángulos. Viviendo con el Dios de Spinoza. Implicaciones para la vida cotidiana. Hasta ahora hemos explorado las dimensiones teóricas y científicas de la filosofía de Spinoza. Pero, ¿qué significa realmente vivir con esta comprensión del mundo? ¿Cómo transforma nuestra experiencia cotidiana la visión de un Dios que es la naturaleza misma, una realidad de la cual formamos parte integral? Una ética basada en el conocimiento, no en la obediencia. En un mundo sin un Dios personal que emite mandamientos y distribuye castigos y recompensas, ¿sobre qué base podemos fundamentar nuestra ética? Para Spinoza, la respuesta es clara: en el conocimiento racional de nuestra propia naturaleza y de nuestro lugar en el orden natural. La ética spinociana no se basa en la obediencia a normas externas, sino en la comprensión de lo que verdaderamente contribuye a nuestra preservación y florecimiento como seres humanos. El bien no es lo que Dios ordena. Más bien, decimos que algo es bueno porque contribuye a nuestra realización como seres humanos. ¿Has notado cómo muchas personas asocian la moralidad exclusivamente con la religión? Como si sin la amenaza de castigo divino no hubiera razón para comportarse éticamente. Spinoza nos muestra un camino diferente. La virtud es su propia recompensa, porque vivir de acuerdo con la razón, comprendiendo nuestra interconexión con los demás y con la naturaleza, es en sí mismo el estado más feliz y potente que podemos alcanzar. Esta ética del conocimiento nos invita a examinar críticamente nuestras emociones, deseos y creencias. Cuando entendemos las causas de nuestras pasiones y cómo nos afectan, ganamos poder sobre ellas. Ya no somos esclavos de reacciones emocionales impulsivas, sino que podemos transformar emociones pasivas, donde somos afectados por causas externas, en afectos activos, donde entendemos adecuadamente esas causas. ¿No has experimentado alguna vez cómo comprender verdaderamente el origen de una emoción negativa, un miedo, una envidia, un resentimiento, disminuye su poder sobre ti? Esta es precisamente la libertad que Spinoza nos invita a cultivar, no una libertad ilusoria basada en el libre albedrío, que para él no existe, sino la libertad real que surge de comprender las necesidades que nos determinan. Una espiritualidad racional. El amor intelectual de Dios. Quizás el aspecto más profundo y hermoso de la filosofía de Spinoza es su concepción del amor intelectual de Dios,
amor Dei intellectualis, como el estado más elevado que podemos alcanzar. Este no es un amor sentimental o devocional dirigido a un ser personal, sino una comprensión intuitiva y directa de la realidad como expresión necesaria de la naturaleza divina. ¿Has tenido alguna vez un momento de claridad intelectual tan profunda que se sentía como una experiencia espiritual? Un instante en que la comprensión racional y la emoción más elevada parecían fusionarse. Para Spinoza, estos momentos no son anomalías, sino vislumbres del estado más alto de la mente humana, la intuición intelectual de la realidad subespecie aeternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Esta forma de espiritualidad no requiere renunciar al intelecto o creer en lo sobrenatural. Por el contrario, nace precisamente del uso más elevado de nuestra capacidad racional. Cuando comprendemos claramente que somos expresiones particulares de la naturaleza divina, que participamos en la eternidad como modos de la sustancia infinita, experimentamos un gozo que trasciende las alegrías ordinarias. ¿No es liberador pensar que la espiritualidad más profunda no requiere abandonar la razón, sino llevarla a su máxima expresión? ¿Que no hay conflicto inherente entre ciencia y experiencia espiritual, sino que ambas pueden ser vías complementarias hacia la comprensión de la realidad? Esta espiritualidad spinociana no es una fuga del mundo, sino un compromiso más profundo con él. No buscamos escapar de la realidad hacia un reino sobrenatural, sino ver esta realidad en toda su profundidad, como expresión necesaria de lo divino. Cada avance en nuestro conocimiento de la naturaleza es, desde esta perspectiva, un paso más hacia el conocimiento de Dios, naturaleza, transformando el sufrimiento. Una respuesta spinociana. El sufrimiento es inevitable en la vida humana. ¿Cómo nos ayuda la filosofía de Spinoza a enfrentarlo? Su aproximación difiere radicalmente tanto del estoicismo, que busca la indiferencia ante el dolor, como de las respuestas religiosas tradicionales, que ven el sufrimiento como prueba divina o castigo. Para Spinoza, el sufrimiento surge principalmente de ideas inadecuadas, comprensiones parciales o confusas de la realidad. Somos seres finitos, intentando comprender un universo infinito, por lo que cierto grado de confusión es inevitable. Pero podemos disminuir nuestro sufrimiento aumentando nuestro conocimiento de las causas que nos afectan. ¿Alguna vez has notado cómo comprender verdaderamente el origen de un dolor físico o emocional puede transformar completamente tu relación con ese dolor? Este es el núcleo de la aproximación spinociana al sufrimiento. No se trata de negarlo o escapar de él, sino de transformarlo mediante la comprensión. Cuando experimentamos una emoción dolorosa, Spinoza nos invita a preguntarnos ¿qué ideas inadecuadas subyacen a este sentimiento? ¿Qué comprensión parcial de la realidad me está causando este sufrimiento? Por ejemplo, si sufrimos por la pérdida de algo que creíamos necesario para nuestra felicidad, quizás nuestra idea de lo que necesitamos era inadecuada. Si sufrimos por el rechazo de alguien, quizás teníamos una idea inadecuada sobre nuestra relación con esa persona. Esta aproximación no elimina mágicamente el dolor, pero lo transforma al situarlo en un contexto más amplio. Comprendemos que nuestras alegrías y sufrimientos no son el centro del universo, sino aspectos necesarios de la infinita cadena causal que constituye la naturaleza. Esta perspectiva no es fría o deshumanizante como podría parecer a primera vista. Por el contrario, nos libera del peso aplastante de ver nuestro sufrimiento como algo absolutamente malo o injusto. No hay algo profundamente liberador en comprender que nuestros estados emocionales no son hechos brutos, inexplicables, sino que tienen causas que podemos comprender y en cierta medida transformar. Comunidad y política desde una perspectiva spinociana. ¿Cómo afecta la visión spinociana nuestra comprensión de la vida social y política? Si todos somos expresiones de la misma sustancia divina, si la búsqueda del propio beneficio, racionalmente entendido, nos lleva a reconocer nuestra interdependencia con los demás, ¿qué tipo de comunidad deberíamos construir?
Spinoza fue uno de los primeros defensores modernos de la democracia y la libertad de pensamiento. En su Tratado Teológico Político, argumentó que la finalidad del Estado no es dominar a los ciudadanos, sino garantizar su libertad. El Estado ideal spinociano no impone una doctrina religiosa o filosófica única, sino que permite la libre expresión de ideas y creencias. ¿Has notado cómo los regímenes autoritarios suelen ir de la mano con dogmatismos religiosos o ideológicos? Para Spinoza, esto no es coincidencia. La pretensión de poseer la verdad absoluta y el derecho de imponerla a otros es la raíz tanto del autoritarismo político como del fanatismo religioso. La visión spinociana nos invita a una política de la razón, donde las decisiones se toman sobre la base del bien común racionalmente entendido, no de pasiones como el miedo, el odio o la ambición de poder. Reconocer nuestra interconexión fundamental con otros seres humanos y con la naturaleza nos lleva a comprender que nuestra realización individual está inextricablemente ligada al bienestar de la comunidad y el ecosistema que habitamos. ¿No es esta visión precisamente lo que necesitamos en un mundo fragmentado por divisiones nacionales, religiosas y políticas, y amenazado por crisis ecológicas derivadas de la ilusión de una separación radical entre humanidad y naturaleza? Dios más allá de los dualismos. Una tercera vía. La genialidad de Spinoza radica en haber encontrado una tercera vía más allá de los dualismos tradicionales que han dominado el pensamiento occidental. Teísmo versus ateísmo, espiritualidad versus materialismo, religión versus ciencia. Su visión de Deus sive natura trasciende estas dicotomías, ofreciendo una concepción de lo divino que es, a la vez, profundamente espiritual y rigurosamente racional. Más allá del teísmo y el ateísmo, el Dios de Spinoza no es el Dios personal del teísmo tradicional, con voluntad, emociones y planes específicos para cada ser humano. Pero tampoco es la simple negación de toda realidad trascendente que caracteriza al ateísmo materialista. Es una concepción de lo divino como la realidad misma en su infinitud y eternidad, como el fundamento del ser que se expresa necesariamente en la multiplicidad de formas que constituyen el universo. ¿No es fascinante cómo esta concepción puede resonar tanto con personas de formación religiosa que buscan una espiritualidad más racional, como con personas de formación científica que intuyen algo más allá del reduccionismo materialista? Spinoza nos invita a superar la falsa disyuntiva entre creer en un Dios sobrenatural o negar toda dimensión sagrada a la realidad. Albert Einstein, nuevamente, expresó esta posición intermedia con claridad cuando dijo: "El misterio es lo más hermoso que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Aquel que no conoce esta emoción, que no puede detenerse a maravillarse y quedarse absorto en admiración, es como si estuviera muerto. Sus ojos están cerrados". Esta admiración casi religiosa ante el misterio del cosmos, compatible con la más rigurosa indagación científica, es precisamente la actitud que cultiva quien comprende al Dios de Spinoza. Más allá del materialismo y el idealismo, la filosofía de Spinoza también trasciende otro dualismo clásico, el que opone materialismo e idealismo. Para los materialistas, la realidad fundamental es la materia. Para los idealistas, es la mente o el espíritu. Spinoza ve ambos, extensión y pensamiento, como atributos igualmente fundamentales e irreductibles de la misma sustancia divina. Esta posición, conocida como monismo de doble aspecto, evita tanto la reducción materialista de la mente a mero epifenómeno de procesos físicos como la tentación idealista de ver la materia como ilusoria o secundaria. Ambos aspectos de la realidad son igualmente reales, igualmente expresiones,
de la naturaleza divina. ¿No has sentido alguna vez la insatisfacción de las explicaciones puramente materialistas de la conciencia, sin por ello querer recurrir a explicaciones sobrenaturales? La posición de Spinoza ofrece una tercera vía que honra tanto nuestra intuición de la realidad de la experiencia consciente como nuestro compromiso con una visión científica del mundo. Más allá de Oriente y Occidente, un aspecto fascinante del pensamiento de Spinoza es cómo tiende puentes entre tradiciones filosóficas y espirituales que generalmente se consideran muy distantes entre sí. Su visión de una realidad unitaria que se expresa en la multiplicidad, su énfasis en la superación de la ilusión de separación, su concepción de la libertad como comprensión de la necesidad. Todos estos elementos resuenan poderosamente con tradiciones orientales como el Advaita Vedanta hindú o ciertas corrientes del budismo. Al mismo tiempo, Spinoza trabaja firmemente dentro de la tradición filosófica occidental, con su énfasis en la razón, la lógica y la claridad conceptual. Su obra representa una síntesis única que anticipa diálogos interculturales que solo en tiempos recientes han comenzado a desarrollarse plenamente. ¿No es significativo que la filosofía que más se acerca a tender un puente entre las grandes tradiciones espirituales de Oriente y Occidente sea precisamente la que propone la identidad entre Dios y naturaleza? Quizás en esta visión de lo divino, como la realidad misma en su infinita expresividad, encontramos un terreno común donde distintas tradiciones pueden reconocerse mutuamente. Objeciones y respuestas. Dialogando con los críticos de Spinoza. Toda gran filosofía suscita críticas y objeciones. La de Spinoza no es excepción. Examinemos algunas de las objeciones más comunes a su visión de Dios, naturaleza, y consideremos posibles respuestas desde una perspectiva spinociana contemporánea. La visión de Spinoza elimina la trascendencia divina. Una crítica frecuente desde perspectivas religiosas tradicionales es que el Dios de Spinoza carece de la trascendencia que caracteriza al Dios de las religiones abrahámicas. Si Dios es idéntico a la naturaleza, ¿no estamos reduciendo lo divino a lo meramente físico? La respuesta spinociana es que esta objeción se basa en una comprensión inadecuada tanto de la naturaleza como de la trascendencia. La naturaleza para Spinoza no es solo el conjunto de objetos físicos, sino la realidad en su totalidad, incluyendo dimensiones que trascienden nuestra capacidad de comprensión. De los infinitos atributos de la sustancia divina, conocemos solo dos: extensión y pensamiento. El resto permanece más allá de nuestro alcance epistémico. Además, la concepción spinociana ofrece una forma de trascendencia inmanente. Dios, naturaleza, trasciende cualquier modo particular, cualquier expresión finita, a la vez que se expresa en cada una de ellas. Es una trascendencia que no implica separación o exterioridad, sino una profundidad infinita inherente a la realidad misma. ¿No has sentido alguna vez, contemplando la inmensidad del cosmos o la complejidad de un ser vivo, una sensación de trascendencia que no te lleva fuera del mundo, sino más profundamente dentro de él? Esta es precisamente la clase de trascendencia que la visión spinociana nos invita a experimentar. Sin libre albedrío, no hay responsabilidad moral. Otra objeción común es que el determinismo spinociano, su visión de un universo regido completamente por la necesidad causal, socava la posibilidad de responsabilidad moral. Si nuestras acciones están determinadas por causas previas, ¿cómo podemos ser responsables de ellas? La respuesta de Spinoza es sofisticada. La verdadera libertad no consiste en estar exento de causas, lo cual es imposible, sino en ser determinado por causas que surgen de nuestra propia naturaleza en lugar de ser impuestas desde fuera. Una persona es libre en la medida en que actúa desde la comprensión adecuada de sí misma y de su situación, no en la medida en que escapa de la causalidad. En este sentido, la responsabilidad
responsabilidad moral no depende de un mítico libre albedrío que nos sitúa fuera de la cadena causal, sino de nuestra capacidad para comprender las causas que nos determinan y actuar desde esta comprensión. El conocimiento nos hace más libres porque nos permite ser causa activa en lugar de causa pasiva de nuestras acciones. ¿No has notado cómo las personas que mejor se comprenden a sí mismas, sus motivaciones, deseos, limitaciones, suelen ser las que actúan de manera más coherente y responsable? Esta observación cotidiana confirma la intuición spinociana de que la verdadera libertad es inseparable del autoconocimiento. El Dios de Spinoza es frío e impersonal. Muchas personas encuentran difícil relacionarse emocionalmente con un Dios que no es personal, que no responde a oraciones ni tiene planes específicos para cada ser humano. La concepción spinociana puede parecer fría e intelectual en comparación con el Dios personal de las religiones teístas. La respuesta spinociana es que esta objeción proyecta expectativas antropomórficas inapropiadas sobre lo divino. Queremos que Dios sea como un padre o un amigo humano idealizado, pero esta proyección dice más sobre nuestras necesidades psicológicas que sobre la realidad divina. El Dios de Spinoza puede parecer impersonal si lo juzgamos según criterios humanos, pero en realidad es transpersonal, más allá de lo personal, no menos. La relación con este Dios no es de súplica o adoración, sino de comprensión y amor intelectual. Y este amor, lejos de ser frío, puede ser la experiencia más plena y gozosa de la que somos capaces. ¿No has experimentado alguna vez la alegría serena y profunda que surge de comprender algo verdaderamente, de ver conexiones donde antes solo había fragmentos? Ese gozo intelectual es, para Spinoza, un anticipo del amor intelectual de Dios que constituye nuestra máxima felicidad.